Bien, bienvenidos alumnos. Les voy a explicar el material que vamos a ocupar para hacer la instalación eléctrica de una lámpara controlada por un apagador sencillo. Tenemos lo que es la lámpara fluorescente que vamos a ocupar. Tengo el cable calibre 14 AWG. Tengo lo que es la placa con una ventana con su chasis para poder montar el apagador. El apagador sencillo, que lo voy a estar ocupando, y la herramienta que vamos a ocupar, que son las pinzas, desarmador plano y desarmador de cruz. Es el material que vamos a ocupar para hacer la instalación eléctrica de una lámpara controlada por un apagador sencillo. El primer paso que voy a hacer es destapar el centro de carga y tener a la mano ya mi cable que voy a ocupar para hacer la instalación eléctrica. Ese es el cable y entonces aquí voy a colocar dos conductores, uno que va a salir del interruptor termomagnético y el otro que va a salir de la barra de neutros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una técnica de tal manera que me permita llevar dos conductores desde este punto hasta la salida de la caja, dejando aproximadamente unos 15 centímetros para poder hacer una buena conexión de amarres, o lo que podemos hacer aquí es dejarlos largos para que tengamos suficiente cable. Como aquí es donde voy a tomar la alimentación eléctrica, es necesario que tenga una buena longitud de cable para poder seguir haciendo las conexiones. Corto el cable, coloco aquí las pinzas, el otro cable lo pongo acá y entonces ya con este doblez que tengo aquí lo introduzco por la tubería para que no se atore y al momento que salga ya tengo aquí las puntas para conectar y las puntas de este lado. Parto el cable en dos y voy a empezar a pelar el cable. Debo de tomar en cuenta de que no debe ser mucho la extensión del cable porque solamente voy a colocar los tornillos. Para esto, con el desarmador plano, ahora quito ese tornillo de aquí lo quito y aquí el cable que tengo lo parto a la mitad, lo tuerzo para poder hacer la conexión y en la parte de medio coloco el tornillo. Empiezo a apretar, me apoyo con las pinzas, corto el excedente y con mucho cuidado lo vuelvo a colocar en la barra para que ahí ya tenga el punto de conexión. ¿Ok? Este es la conexión de lo que sería para nosotros el conductor neutro. ¿Ok? Y ahora, para hacer la conexión de la fase, aquí el interruptor termomagnético lo quito con cuidado. Tiene un tornillo en el cual lo voy a abrir y se levanta una pequeña palanca, digámoslo así, o muesca como lo llamamos. Ahí voy a colocar el cable y lo voy a apretar. Entonces, de la misma manera, no corto mucho cable, corto el necesario. Aquí lo voy a torcer. Ahora no lo voy a abrir a la mitad. Lo tuerzo bien para que no haya ningún problema. Y lo voy a colocar. Veo si es suficiente o tengo que cortar. Aquí veo que queda un poco salido. Entonces corto un poquito más de cable para que pueda entrar bien el conductor y no quede expuesto el conductor sin aislamiento y quede solamente el conductor al borde del tornillo. Y una vez estando ahí, lo voy a empezar a apretar. Lo aprieto y ya quedó el cable con el interruptor. ¿Ok?
Entonces, ahora, ya que está conectado, lo coloco en la terminal donde va a recibir la corriente, presiono y queda fijo. ¿Ok? Aquí ya tengo las dos puntas. Lo que voy a hacer es quitarles el conductor. Quedamos que este conductor va a quedar un poquito largo para que en futuras prácticas tenga suficiente cable y no tenga problemas con el espacio para hacerlo. Ya tengo mis dos puntas para hacer las conexiones. El siguiente paso es ahora alimentar de la caja al apagador y de la lámpara a la caja. Continuamos en un momento. Ok. Ahora con el cable voy a hacer el mismo método que hice anteriormente. Van los conductores. Veo dónde queda el borde de la caja. Y más o menos mi distancia de un puño es lo que voy a dejar el excedente para que pueda hacer los amarres. ¿Ok? Entonces, esa longitud de cable es necesaria. Era suficiente. Corto el conductor. Y vuelvo a introducir la parte doblada a la caja y donde van a quedar los apagadores. En esa parte corto y considero la longitud para poder hacer los amarres. Una distancia aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros para que pueda hacer la conexión. Y por último vuelvo a tomar mi conductor. Ese tramo que es el que sigue, que va de la caja al apagador, es un tramo más corto. Consideren la longitud de un puño y lo que va a llegar el cable al borde. Eso es necesario. Lo corto. Aquí no hay tanto problema, pero pues vuelvo a hacer el mismo técnico. Lo meto así. Aquí voy a cortar para tener las conexiones necesarias. En esta parte sí voy a quitar el suficiente aislamiento, unos 5 centímetros para hacer mi conexión. Quito este otro para hacer la conexión. Y aquí viene algo muy importante. Vamos a hacer el mismo método que hicimos para la caja, el centro de carga, perdón. Voy a quitar un poco de conductor y voy a quitar con un desarmador de cruz el tornillo que está aquí. Lo voy a quitar para que pueda hacer la misma conexión que hice en el centro de carga. Abro el conductor, tuerzo para que pueda trabajar con los hilos y voy a cerrar la conexión. Tuerzo con las pinzas, corto el excedente y lo coloco con el desarmador de cruz y lo aprieto en el socket. Quito el otro tornillo y hago lo mismo. Dejo aquí el tornillo, quito un poco de conductor y hago la barra. Ok, ya teniendo las conexiones del socket, teniendo los cables que necesito para hacer la bajada al apagador, la alimentación, ahora viene la conexión del apagador. Tenemos dos bornes. Como pueden darse cuenta, voy a acercar un poquito al apagador. Tiene unos bornes muy pequeñitos en donde tenemos que meter los conductores. Entonces aquí ya hice el corte del cable, el necesario para que puedan entrar aquí en esta parte. Pero antes de ello hay que colocar lo que es el chasis. El chasis es el que permite que el apagador se pueda montar, que quede fijo. Por eso tiene esos dos tornillitos que vamos a colocar en la caja rectangular o chalupa, con mucho cuidado que entre. Aquí ya entró. En esa parte le va a costar un poco más de trabajo porque está
lo que es la contratuerca de la caja del conector. Con el desarmador plano o desarmador de cruz empiezo a apretar. Aquí ya entro bien. En esta parte, como les comentaba, cuesta un poco más el trabajo porque está la parte de la caja de la contratuerca del conector. Pero vamos a hacer el intento de colocarlo. Aquí ya empezó a entrar. Entonces vamos a apretarlo para que quede bien instalado. Correcto. En esta parte se sacó un poco, ya va a entrar. Entonces aprieto bien el tornillo para que quede bien. Y entro bien. Y en esta parte me falta apretar un poco más. Espero no romper el conector. Creo que ya entró ahí. Muy bien. Ya tengo el chasis fijo. Entonces ahora sí, con el mismo desarmador de cruz, voy a abrir aquí los tornillos para que pueda entrar el conductor. Una vez que el conductor está adentro, lo voy a quitar. Ya que están los bornes del apagador conectados, los voy a colocar aquí. Hago pequeña presión y coloco la placa. Igual tiene dos tornillos. Voy a apretarlos para que quede bien. En este caso son desarmador plano. Aprieto y cierro. Ok. Como aquí en este caso me adelanté un poco, pero como son solamente dos conductores, bueno, no tanto problema, pero esto se hace luego hasta el final. Ok. Aquí voy a tomar este conductor. En este caso voy a tratar de identificarlos moviéndolos. Este va a ser mi neutro. Entonces el neutro va a llegar hacia lo que es la lámpara. Voy a hacer un amarre tipo cola de rata. Tuerzo un poquito los cables. Luego con las pinzas los vuelvo a torcer para que queden bien compactados los hilos de cobre y pueda hacer la conexión adecuada. Ok, entonces empiezo a hacer los amarres. Entonces, como comentábamos, este va a ser el conductor neutro, este va hacia la lámpara. Hago un pequeño torcido de cables con las manos, después me auxilio con las pinzas, hago un remate, el excedente lo quito y ya quedó mi primer amarre. Luego el conductor que viene del termomagnético va a ser el conductor de la fase, que es este va hacia el apagador. Entonces hago el mismo procedimiento, tuerzo, hago el remate y el excedente lo corto. Y por último va el conductor de regreso. El regreso igual tuerzo, hago el remate del amarre y el excedente lo quito. De esta manera ya tengo mis conexiones. Ahora lo que tengo que hacer es acomodarlos de una manera que evite que se puedan conectar o se puedan juntar y con ello pues haya el cortocircuito. Ya tengo aquí mis conductores en la caja, ya van hacia el socket. Voy a colocar la lámpara. Mucho cuidado aquí que no quede ninguna rebaba de cable para que pueda hacer la conexión. Ya quedó la lámpara. Voy a colocar la tapa del centro de carga y el siguiente proceso, bueno, también voy a colocar lo que es el tornillo. El siguiente proceso es ahora energizar y probar. Ok, ya coloqué la tapa del interruptor termomagnético. Ya tengo separado mis conductores, que no haya ningún problema. Voy a hacer la prueba de circuito, está conectado. Pero antes de eso, hay que subir la pastilla. Es lo que vamos a proteger contra un cortocircuito y enciendo. Y de esta manera quedó concluido la instalación eléctrica de una lámpara controlada por un apagador sencillo. Gracias por su atención.